Buenas noches, amigos de la vida. Una vez más, psicoanálisis, respuesta necesaria. Seguimos con el tema de las perversiones, que es algo largo. Igual largo va a ser lo de los organoneurosis con la hipocondría, que es bien interesante. Pero de las perversiones, yo sé que moviliza mucho el inconsciente, que ustedes son capaces de poder movilizarse o de observar o de recordar determinadas actitudes de otros o de otras. Bien, pues hoy vamos a seguir en el tema de las perversiones con el sadismo. Algo tan interesante, porque es que el sadismo no es solamente una práctica para tratar de lograr una especie de satisfacción sexual o, pudiéramos decir, psicológica, sino que el sadismo está también en nuestra sociedad instaurada desde la época muy antigua, donde hemos visto el placer de hacerle daño a los demás. Vamos a comenzar y vamos a ver por qué hemos disfrutado haciéndole daño a los demás y por qué hemos tenido que padecer a esas actitudes, a esas conductas, y nunca hemos reflexionado seriamente de dónde viene. Sabemos que hay un policía sádico, sabemos que hay un delincuente sádico, sabemos que hay un asesino sádico, sabemos que hay un represor sádico, pero también sabemos que hay un sadismo. Y así comenzamos hoy con sadismo. Pregunta: ¿puede aplicarse al sadismo la teoría general de las perversiones? Es decir, ¿es concebible que el torturar un objeto pueda procurar un reaseguramiento contra el temor de la castración? Y en caso de que sea afirmativo, ¿a qué se debe la elección específica de esta forma de reaseguramiento? Recuerden que tenemos en el inconsciente esos mecanismos tan interesantes como de reaseguramiento, que es los controles de nuestras emociones. Si el placer sexual es perturbado por la angustia, ha surgido aquí la angustia, es comprensible que una identificación con el agresor, hemos oído y escuchado eso bastantes veces, la identificación con el agresor, el síndrome de Estocolmo, todas esas barbaridades. Bien, si el placer sexual es perturbado por la angustia, es comprensible que una identificación con el agresor pueda constituir un alivio. Si una persona es capaz de hacer a otros lo que teme que le puedan hacer a él, ya no tiene por qué tener temor. Por lo tanto, todo lo que tiende a aumentar el poder, todo lo que tiende a aumentar el poder o el prestigio del sujeto puede ser usado como reaseguramiento contra la angustia. ¿A qué nos suena esto, amigos de la vida? Esto, amigos de la vida, nos suena mucho al poder. Tanto el poder de la delincuencia organizada en el mundo como de los poderes contrapuestos unos contra otros, tanto aparentemente legales como ilegales. Así que repetimos, por lo tanto, todo lo que tiende a aumentar el poder o el prestigio del sujeto puede ser usado como reaseguramiento contra la angustia. De ahora en adelante vamos a ir ya teniendo esta base sobre el psicoanálisis, entendiendo un poco más las conductas humanas y sobre todo la conducta de tantos personajes conocidos en la historia de la humanidad. Lo que tendría que sufrir pasivamente el sujeto en previsión de ser atacado lo hace en forma activa a los demás. Esto es lo que hacen, amigos de la vida,
los torturadores. Y no solamente se tortura con un pérforo cortante, con algo puntiagudo, no solamente se tortura sacando muelas, ojos o colmillos, se tortura también de muchas maneras diferentes. Entre los niños que sufren de angustia, los hermanos o hermanas mayores se hallan siempre en mejor situación que los menores. ¿Por qué? Porque pueden amenazar a estos. La idea de que antes de poder gozar sexualmente debo convencerme de ser poderoso todavía no es a buen seguro igual a esta otra. Entre paréntesis, logro placer sexual torturando a otras personas. Sin embargo, la primera constituye un punto de partida para la aparición del sadismo. El tipo de exhibicionista amenazador, el cortador de trenzas y el hombre que muestra láminas pornográficas a un inocente partener disfruta de la impotencia de este, porque ello significa no tengo por qué temerle. Y esto hace posible a su vez el placer que de otro modo estaría bloqueado por el miedo. Mediante la amenaza a sus objetos, los sadistas de este tipo demuestran su preocupación respecto a la idea de que ellos mismos podrían ser amenazados. Hay muchas personas que temen no solo la posibilidad de ser víctimas de alguna forma de castración durante el acto sexual, sino también la de ser dañados por su propia excitación. Recuerden, piensen que hay muchas personas con temor a perder el control. Bien, que es una de las cuestiones que más teme el ser humano, volverse loco. ¿Qué es volverse loco? Volverse loco es perder el control. Y ese es uno de los grandes miedos del ser humano, perder el control. No saber hasta dónde van a salir sus emociones desde el momento que pueda ser una idea o pueda ser una fantasía. Bien. Una vez más, pueden librarse de este temor si logran despertar en otros un parejo temor a la excitación. Análogo a esto es el frecuente síntoma obsesivo de la risa, jajaja, como reacción a noticias de muerte. Esto todos lo conocemos. Es decir, viene la noticia de una persona fallecida e incluso el familiar siente una risa que no puede controlar. Este síntoma no se presenta tan solo tras la muerte de una persona acerca de la cual el paciente haya tenido previamente deseos inconscientes de muerte. Puede ser una expresión de reaseguramiento de carácter mucho más general contra la angustia producida por la noticia, en cuanto subraya el propio triunfo. Fíjate qué interesante ahora. El que murió es el otro, no soy yo. El que murió es el otro, no soy yo. A menudo los sadistas no solo luchan con una inconsciente angustia respecto a la castración o al peligro de su propia excitación, sino también contra ciertas tendencias autodestructivas que ellos mismos albergan. El origen de las tendencias autodestructivas lo vamos a estar estudiando más adelante. Pero una vez que estas tendencias se han formado, son combatidas mediante el procedimiento de volverlas hacia afuera, contra los objetos sexuales. Dado que el masoquismo surge por regla general de la vuelta hacia adentro de un sadismo originario, pueden producirse tres capas. El sadismo manifiesto de la tercera capa es muy diferente de la originaria hostilidad de la primera capa. En su estudio titulado "Pegan a un niño",
Freud describió el desarrollo histórico típico de esta triple formación. A semejanza de los cortadores de trenza, hay también otros sadistas que proceden no solamente según la fórmula aquella de soy el castrador, no el castrado, sino también de acuerdo con la idea complementaria, soy solamente un pseudo castrador, no un castrador real. Castrando simbólicamente en vez de hacerlo de manera efectiva, consiguen a través de las experiencias de sus víctimas reasegurarse de que las terribles cosas que ellos temían no son tan enteramente terribles después de todo. Creo que estamos ya en esta fase de los programas empezando a entender qué hay dentro de un psicótico y qué hay dentro de un neurótico y qué hay dentro de alguien bien descompensado. Castrando simbólicamente, en vez de hacerlo de una manera efectiva, consiguen a través de las experiencias de sus víctimas reasegurarse de que las terribles cosas que ellos temían no son tan enteramente terribles después de todo. Los actos perversos que realmente son llevados a cabo por los sadistas tienen a menudo un carácter de juego y tienen el mismo propósito que toda otra clase de juego. El paciente, temeroso de una posible vinculación entre una excitación sexual completa y la castración, trata de aprender a controlar esta situación vinculando los actos sexuales en forma activa y de tanteo a castraciones menores. La idea de que el cabello vuelve a crecer, en el caso de los cortadores de trenza, y en los coprofílicos, la idea de que las heces fecales vuelven a producirse todos los días, es usada como prueba de que la castración no tiene que ser definitiva. El caso siguiente muestra la misma tendencia en una forma algo más complicada. Las fantasías sexuales de un paciente neurótico obsesivo estaban llenas de ideas sádicas de hacer avergonzar a las mujeres. Se trataba de obligar a las niñas a mostrar su excitación sexual en una forma humillante. Durante su infancia, el paciente acostumbraba a masturbarse por el ano. Se sentía muy avergonzado por ello y efectivamente ocultó cuidadosamente esa actividad. Su neurosis estaba dominada por un temor a ser descubierto y por una anticipada vergüenza. Siendo niño había tenido el anhelo inconsciente de ser descubierto e incluso había tratado de provocarlo. El motivo de esto último no era tanto una necesidad de castigo como un intento de seducir a otros, un anhelo de apartarse del autoerotismo hacia objetos que pudieran participar en sus actividades sexuales. En sus actividades y fantasías de carácter sádico, hacía a los demás lo que en forma equivalente había pensado alguna vez que podría sucederle a él. Su sadismo tenía los significados siguientes. Vamos a enumerar. Número 1, lo que el paciente teme no le sucede a él, sino que él se lo hace a otros. Repetimos. Número 1, lo que el paciente teme no le sucede a él, sino que él se lo hace a otros. Número 2, aquello que anheló y que al mismo tiempo había temido, finalmente ha sucedido y lo experimenta en una forma altruista y por lo tanto sin peligro, en lo que siente con las niñas a quienes hace lo que debió habérsele hecho a él. Número 3, lo que realmente tiene lugar no es castración, sino únicamente el mal menor de ser avergonzado. En los casos de extrema sumisión, que lo vamos a tratar, el sentimiento de unidad con un objeto del que resulta un reaseguramiento contra la angustia, amigos de la vida, de ser abandonado, se logra mediante la idea de ser
una pequeña parte del enorme cuerpo de la pareja, del partner. Puede lograrse también por la idea opuesta de que la otra persona no es más que una pequeña parte del cuerpo propio. Y este sentimiento puede ser el resultado de crear una situación en la que el partner dependa absolutamente del paciente y de los antojos del paciente. Decimos, un paciente había tenido la costumbre de jugar, siendo niño, al juego sádico de hipnotizar a todo el mundo. Gozaba con la idea de la impotencia de sus víctimas. Antes de eso, había sido tartamudo y había sido ridiculizado por su hermana. Este recuerdo había sido usado para encubrir otras situaciones en que la hermana lo había ridiculizado por su inferioridad sexual. La fantasía sádica del hipnotismo era una venganza contra la hermana. Valiéndose de ella, le mostraba a la hermana su superioridad e incluso su omnipotencia. Mediante su sadismo, negaba su temor de ser sexualmente inferior, que a nivel inconsciente significa ser castrado. Pero las dudas de la hermana sobre su masculinidad debían su eficacia al hecho de coincidir con sus propias dudas. Los sueños revelaron, es decir, el estudio del paciente de los sueños en su análisis, revelaron que la idea de hipnotizar había reemplazado a una idea más antigua, la de ser hipnotizado por el padre. De esta manera, el sadismo era usado para contradecir un peligroso masoquismo. Amigos de la vida, los psicoanalistas están fajados y envueltos en estos temas que para un porciento inmenso de la humanidad, estos son cosas como, no sé, como incomprensibles. Sin embargo, el reaseguramiento mediante la idea de lo que se le hace a la víctima no es realmente serio, no es eficaz. Por lo general, para el sadismo, ya que ocurren actos sádicos en que la víctima resulta herida de mucha gravedad e incluso pierde la vida. En estos casos, la idea de evitar una terrible experiencia pasiva, perpetrándola activamente sobre otros, y la de establecer una unión mística con la víctima deben ser decisivas. Hasta el presente, no ha sido analizado ningún asesino sexual que yo tenga conocimiento. Pero sí se pueden tomar en cuenta todos los casos en que las fantasías de esta índole desempeñaron un papel predominante, como las experiencias recogidas en el caso de sadistas menos extremados. Se puede suponer que en tales casos el super-yo desempeña un papel que complica la situación. El acto sádico no significa solamente mato para evitar que me maten, sino también castigo para evitar el ser castigado, o más bien fuerzo el perdón mediante la violencia. Las personas que sienten la necesidad de suministros narcisísticos muestran, al ser frustrados, una tendencia a responder con reacciones sádicas intensas. En ciertas circunstancias, esta tendencia puede, amigos de la vida, intensificarse hasta culminar en un acto que constituye la negación de un temor por otro. En vez de, si hago algo sexual, tendré que ser castigado, ahora es, te torturo hasta obligarte, por la intensidad de tu sufrimiento, a perdonarme, a librarme del sentimiento de culpa que bloquea mi placer, y de este modo, mediante y en tu perdón, a procurarme una satisfacción sexual. El sadista, que pretende ser independiente, delata de este modo su profunda dependencia de su víctima. Obliga a su víctima a amarlo por la fuerza.
El amor que busca es de carácter primitivo y tiene el significado, bien, de un suministro narcisístico. Bien, hasta ahora dejamos aquí el sadismo, seguimos con sadismo número 2 en la próxima y seguiremos con el masoquismo y todo este grupo de perversiones. A veces el tema, las palabras, el manejo de los conceptos no es agradable, pero no estamos haciendo un curso para hacernos agradable. La verdad siempre es agradable en el fondo, porque enfrentarnos a la verdad y poder superar las realidades humanas es lo más hermoso que el ser humano puede tratar de lograr. Muy buenas noches, amigos de la vida.